A esta hora recibimos en este espacio informativo a nuestro primer invitado. Se trata del abogado Gabriel Aguirre, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Abogado, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias, Jorge Ramiro. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí y hablar de estos temas tan importantes como es la mediación laboral. Igualmente, buenos días a todos los radioescuchas. Precisamente lo hemos invitado para informar a la ciudadanía esto de la mediación laboral, que para muchos es nuevo, otros no lo conocen bien, y para eso precisamente lo tenemos al abogado Gabriel Aguirre. Quiero empezar preguntándole qué es esto de la mediación laboral. Muchísimas gracias por la pregunta. La mediación laboral es un mecanismo que nos entrega, ¿no es cierto?, la ley para poder resolver los conflictos en general. Bueno, la mediación es en general, no solo laboral, pero nos ayuda a resolver los conflictos de manera extrajudicial, sin la necesidad de acudir a un juez. Como sabemos, ¿no es cierto?, un juicio siempre va a ser bastante largo. Entonces, acudiendo a estos centros de mediación, frente a un tercero 100% imparcial que va a conocer y va a ayudarnos a dialogar con la otra parte, ¿no es cierto?, lograremos una solución, una negociación que vele por los intereses de ambas partes, que las dos partes del proceso se encuentren satisfechas con lo que están haciendo, evitándonos un litigio completamente innecesario que podría durarnos 3, 4, 5 años. ¿Y dónde tenemos en Quito al menos estos centros de mediación laboral? A ver, en Quito el Ministerio de Trabajo como tal tiene un centro especializado en derecho laboral, ¿no es cierto? Pero en realidad podemos acudir a cualquier centro de mediación. Siempre y cuando, pues obviamente, estos centros de mediación van a tener que cumplir con los principios laborales de irrenunciabilidad de los derechos. Es decir, estos centros de mediación son para varios aspectos, por decirlo de alguna forma. Efectivamente, la mediación, como mencioné, no es únicamente para la materia laboral. Puede ser para cualquier materia que sea transigible, es decir, que pueda yo llegar a acuerdos y que la ley me permita llegar a acuerdos. ¿Y para esto no necesita cualquier persona asesorarse o estar con un abogado? Para la mediación no es necesario tener un abogado, pero siempre es recomendable, ya que el abogado justamente va a velar por los intereses de esta persona, sin dejar que obviamente la otra parte le engañe, le abuse un poco de ella, porque muchas veces, obvio, el mediador va a estar ahí para ayudar al diálogo de las partes, ¿sí? Pero el mediador no es juez, no puede estar decidiendo, diciéndolo vulgarmente, ¿no es cierto? Pero ¿no se trata también a través de estos centros de mediación que el ciudadano que recurra a estos centros también tenga ahorro económico? Porque hay mucha gente que no tiene recursos como para contratar un jurisconsulto o un profesional en el derecho. Claro que sí, justamente inclusive hay centros de mediación gratuitos, ¿no es cierto?, que ayudarían a esto también, porque tenemos los centros de mediación privados, ¿no es cierto?, y centros de mediaciones públicos. Los unos obviamente pues tienes que pagar cierta tasa para ingresar tu solicitud de mediación, y los otros que son 100% gratuitos. Por ejemplo, como el del Ministerio de Trabajo, tenemos el del municipio de Quito, también son centros de mediación gratuitos. Obviamente, al yo decir que recomiendo siempre contar con un abogado, el valor difiere muchísimo de un juicio también, ¿sí? Entonces, muchas veces yo creo que tal vez por ahorrarnos, tal vez podemos no tener una mediación que realmente satisfaga todas las necesidades, tanto del trabajador como del empleador, ¿sí? Obviamente un proceso judicial va a costar muchísimo más con un abogado. El proceso de mediación es un valor menor, pero que ese ahorro va a ser mucho mejor para cualquiera de las dos partes. El resultado al final de este proceso de mediación viene a ser el dictamen, por decirlo de alguna forma, como fuerza de sentencia legal. Sí, efectivamente, después del proceso de mediación, ¿no es cierto?, se emite y firman las dos partes, firman un documento que se llama acta de mediación. Esta acta de mediación tiene fuerza de sentencia ejecutoriada, es decir, tendríamos ya si nos fuéramos a un proceso judicial, sería una sentencia ya inclusive después de apelación, ¿sí? O sea que ya está en firme. Es decir, no hay motivo a reclamo, en otras palabras. No hay motivo a reclamo. Podría solicitarse una nulidad siempre y cuando no se hayan cumplido con las solemnidades, ¿no es cierto?, dentro del acta de mediación. ¿Y si hay un incumplimiento después de haber firmado esta acta? Si hay un cumplimiento, podemos ahí sí iniciar un proceso judicial, que es muchísimo más rápido porque solo vamos a ejecutar el acta. Es decir, vamos a ir donde el juez y decir, señor juez, ya tengo esta sentencia, hágala cumplir.
Ya no vamos a discutir derechos, ya no vamos a discutir valores. Simplemente vamos a hacer que se pague. ¿Y en qué tiempo tendría que cumplirse esa sentencia o ese acuerdo entre las partes en la etapa de mediación? Va a depender de las partes, porque el proceso de mediación es justamente que llegue un acuerdo entre las dos partes, ¿sí? Ajá. Entonces podemos poner, por ejemplo, que queremos pagar una indemnización por despido intempestivo, ¿sí? Y entre las partes llegan a un acuerdo de decir, lo vamos a pagar en cuotas de 6 meses, Ya. ¿sí? O te pago mañana, o te pago la totalidad en 6 meses. Todo va a depender efectivamente de la negociación y del acuerdo y la disponibilidad que tengan las partes justamente. De acuerdo a para la experiencia, ¿en qué tiempo puede ventilarse un proceso de estos en la etapa de mediación? En la etapa de mediación podríamos resolver esto en 1 a 2 semanas máximo, lo que nos podría llevar a un juicio efectivamente de 3, 4, 5 años, ¿no? Claro, que es una gran ventaja. Claro. Doctor, ¿para ir a una mediación tiene que haber voluntad de las dos partes o solo de la una para solicitar presencia? A ver, la una parte, ¿no es cierto?, que es quien solicitaría la mediación al centro, es una invitación que hace. O sea, las dos partes van de manera voluntaria. Uno no puede obligar a la otra parte a acudir. Pero justamente por eso estos espacios son para invitar a la gente a que efectivamente acudan a este tipo de mecanismo de resolución de conflictos, que es muy bueno para ambas partes. Siempre decimos, como la empresa dice, no, yo quiero ir hasta las últimas consecuencias de juicio. Y la otra, el trabajador dice, no, pero es que yo no quiero, yo quiero que se me pague la totalidad de todo lo que se me debe. Y generalmente cuando uno se va a juicio, o la una parte, o sea, siempre va a salir un perdedor, ¿sí? Aquí con la mediación, la idea es que las dos partes satisfagan sus intereses. La una reciba lo que le corresponde y la otra, pues efectivamente pague lo que crea que es justo. Pero normalmente lo que pasa en los temas laborales es que los trabajadores son los que prácticamente son los perjudicados. Y normalmente los empleadores no quieren asistir a estos centros de mediación, porque como usted acaba de decir, ellos normalmente dicen nos vamos hasta las últimas consecuencias para no generar beneficios al trabajador. Y allí, insisto en la pregunta de mi compañero Ramiro, el trabajador puede ir al centro de mediación y el centro de mediación invitar al empleador. ¿Así funciona? Sí, claro, justamente funciona de esa manera. El trabajador va, presenta su solicitud de mediación y el centro de mediación entrega lo que es la invitación al empleador en este caso. Que Pero sigue no es siendo vinculante. voluntario, ¿no? ¿Perdón? Sigue siendo voluntaria. Sigue Claro. siendo 100% voluntaria. Lo bueno es que hoy por hoy también las empresas se han dado cuenta de este beneficio que tienen, ¿no? Porque muchas veces, como les digo, en un juicio puede durar 3, 4 años y pueden pagar en 3, 4 años, por así decirlo, pero van a tener que pagar generalmente sumas altas, ¿sí? Aquí pueden negociar esos valores, pueden decirle, mira, ok, yo te reconozco, por ejemplo, que te despedí, ¿sí? Y si es que vamos a juicio, ¿no es cierto? La ley me dice que tendría que pagarte, me voy a inventar un valor exorbitante, $100,000, ¿sí? Con la mediación puedo yo coger y decirle, mira, no tengo los $100,000, porque muchas veces efectivamente las empresas, o sea, la liquidez no te permite pagar una suma tan alta, te permite reducir ese valor, inclusive llegar a acuerdos de pagos. Entonces, para el empleador también es beneficioso. Porque inclusive, recordemos que en un juicio la empresa también va a tener que pagar un abogado, también va a tener que mantener estos costos altos de un proceso judicial. Pero las empresas prefieren pagar esos costos altos, doctor. Eso se ha visto en la práctica y en la realidad. Sí, yo creo que efectivamente eso es verdad, pero hoy por hoy las empresas están empezando a darse cuenta de este beneficio que tiene la mediación. Y justamente la invitación aquí es no solo para los empleadores, sino también para los trabajadores, porque muchas veces simplemente queremos ir a juicio o inclusive podemos llegar con un abogado que nos diga, no, es que los derechos laborales son irrenunciables, entonces no podemos negociarlos, ¿no es cierto? Entonces aquí es una invitación de lado a lado para que lleguemos a estos espacios de acuerdos que son beneficiosos para ambas partes. Como digo, vamos a satisfacer los intereses de cada uno y más importante aún, vamos a mantener una relación entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Porque muchas veces el juicio lo que hace es pone en pugna a las dos partes y se terminan muy mal las relaciones, ¿sí? En las relaciones laborales, ¿qué tanto se está utilizando ya la mediación? Porque entendemos que en otros procesos se ha ido en aumento, ¿no? En situación de deudas, de alimentos y otros procesos, pero ya en lo laboral, ¿qué tanto se está utilizando ya en el país? La mediación, como digo, cada vez va tomando más iniciativa, ¿no es cierto? Va siendo más acogida por la población.
si bien, como les mencionaba en su momento, este tema, ¿no es cierto?, constitucional, es un principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, un poco realizaba esta confusión de, bueno, no, pues si es irrenunciable, ¿yo cómo voy a ir a negociar algo que no debería renunciar, ¿no es cierto? Que es normal. Que es normal, exacto. Entonces, con la mediación no estamos hablando de renunciar a ese derecho, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de llegar a un acuerdo de pagos de ese derecho, a un poco tal vez a ser flexibles en el valor, o inclusive la empresa decir, mira, te pago mañana, o sea, no necesariamente, o por ejemplo, llegar a un evento de un supuesto despido intempestivo, ¿no es cierto? En un juicio, como sabemos, hay un 50-50. El juez va a decidir respecto de las pruebas que cada uno presente. Entonces, en ese momento puedes decir, mira, ¿sabes qué? Ok, yo no te despedí, pero ¿por qué no terminamos la relación de buena manera y yo te doy una bonificación extra? Pero tomando el mismo ejemplo suyo, si hay un despido intempestivo que la ley establece sus sanciones y todo lo que significa aquello, si hay un despido intempestivo, al ir a una mediación laboral, estaríamos reconociendo o aceptando el delito del empresario. Bueno, en primer lugar, una pequeña... el despido intempestivo no es un delito. Sí, por utilizar algún término. Sí, no se preocupe. En ese sentido, no estás aceptando, ¿sí? Porque justamente en el proceso de mediación, no estamos frente a un juez, ¿no es cierto?, sino va a ser una conversación con un tercero imparcial que nos va a ayudar a dialogar, ¿sí? Entonces, necesariamente no se aceptan ciertos derechos, o puede ser que sí, en el acta de mediación el empresario puede decir, efectivamente te despedí, pero ¿sabes qué? No tengo plata para pagarte la totalidad de la indemnización. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo respecto de ese valor? Entonces, no estoy renunciando al derecho de recibir un valor como indemnización, lo que estoy haciendo es un poco negociar el valor. Pero avalas la infracción, pues, doctor. Efectivamente. O sea, yo como empresario puedo aceptar que efectivamente te despedí, o no. O puedo decirte efectivamente, mira, yo no te despedí, porque sabemos que en juicio la parte que argumenta el despido va a tener que probarla. Y no necesariamente siempre se llega a probar el despido intempestivo. ¿Hay estadísticas en el Ministerio del Trabajo en qué porcentaje se está utilizando la mediación? Se están realizando ya estadísticas en el Ministerio. Efectivamente, como les digo, está cada vez en aumento y sobre todo en el Centro de Mediación del Ministerio de Trabajo, que como digo es especializado en esta materia de derecho. En la pandemia, por ejemplo, hubo varios despidos. ¿Ahí se utilizó la mediación? Se utilizó bastante. Yo lo digo como abogado en libre ejercicio, ¿no es cierto? Utilizamos muchísimo la mediación para llegar a acuerdos. Como sabemos, la pandemia fue un evento económicamente catastrófico, no solo para los trabajadores, sino para los empleadores. Entonces, se llegaron a muchísimos acuerdos para terminar relaciones laborales, para llegar a acuerdos de pago, ¿no es cierto?, respecto de esas terminaciones y que se han dado mucho cumplimiento, ¿no? O sea, se ha dado cumplimiento y ha sido un proceso exitoso tanto para empresas como para trabajadores. Este centro de mediación tenemos en el Ministerio del Trabajo. En el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la calle Piedrahíta, cerca de la Asamblea. Ya, donde antes era el Ministerio del Trabajo en su infraestructura física. Bueno, sigue siendo ahí el Ministerio de Trabajo. Hoy por hoy tenemos 2 sedes del Ministerio de Trabajo, una que se encuentra en la República de El Salvador y otra que se encuentra igual funcionando en la Piedrahíta. Y también funcionan los otros centros de mediación del municipio de Quito, nos decía. Efectivamente, el municipio de Quito es un centro gratuito, como digo. No necesariamente tenemos que acudir a estos centros de mediación gratuitos, tenemos centros de mediación privados. Lo importante es justamente invitar a que se acuda a los procesos de mediación, sea cual sea el centro que uno decida. Con eso me quedo, abogado. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gabriel Aguirre, abogado en libre ejercicio profesional, 647.